Somos esencia, que se transforma una y otra vez como un ciclo, un principio y un final, pero también un viaje que comienza y hace que los cambios evolucionen nuestro interior. Emprendemos un largo camino de transformación, metamorfosis como símbolo de perseverancia y resiliencia, inspiración que vibra por la magia de los recuerdos, los sueños y los colores. Un tejido que forma el camino y permite un descubrimiento personal constante, íntimo, que trasciende al experimentar que el cambio es vital para evolucionar desde lo humano, en búsqueda de nuevas posibilidades que se vuelven infinitas. Posibilidades que vibran con el universo y conectan con nuevos ciclos. Es necesario entonces un cambio profundo al interior que permita la evolución para transformar el exterior desde la esencia que deja huella. Inex Moda, 35 años de inspiración. Regresamos a este espacio de aprendizaje con el conversatorio La sostenibilidad como fuente de inspiración y eje de creación. Aquí los fundadores de Alado, Andrés Restrepo y Alejandro González, nos contarán cómo su marca ha llegado a ser un referente colombiano que une el estilo y la sostenibilidad con colecciones que narran historias. Además, invitamos a Rocío Arias, periodista y fundadora de La Silla Verde, quien estará moderando este espacio. A todos ustedes, bienvenidos nuevamente al Pabellón del Conocimiento Inex Moda Sapiencia. Muy buenos días a todos. Esta feria convocatoria desde hace 35 años aquí en Medellín, organizado por Inex Moda, es ya de un tamaño muy relevante. Es una cita que sin duda es internacional, un referente en América Latina. Da prueba de ello la presencia de compradores, además de 40 países. ProColombia apoyando todo este intercambio comercial tan importante, pero por supuesto la presencia de la moda nacional. Creo que en ese sentido estar en un espacio como este de Colombiatex y auspiciando una conversación con empresarios, con creadores, en el reto de lo que es trabajar en este sector de la economía en el siglo XXI y desde un ámbito local como es Colombia y más local todavía como es Antioquia, va a ser muy significativo entender la importancia de que junto al dinamismo de las grandes compañías que están aquí presentes, las medianas, las pymes e incluso las mini pymes, es lo que configuran todo el tejido empresarial de este país. Para refrescar simplemente una cifra, 8.7% que aporta al PIB industrial del país, la moda en Colombia. Este negocio que es a su vez un formidable ejercicio creativo. Desde el inicio de la moda concebida como una actividad comercial. Ahí nos estamos remitiendo, por supuesto, al siglo XIX, y es en el siglo XX donde toma fuerza este negocio que se consolida en este siglo que nos ocupa de una manera muy particular, porque el consumo, el impacto ambiental y los hechos climáticos, que son una realidad compartida afortunadamente para el gran público hoy en día, esto ya no es un asunto de especialistas, son unos temas absolutamente cruciales que gracias al intercambio de información, por supuesto a las nuevas tecnologías, a los medios de comunicación y a estas conversaciones públicas, es que podemos decir, y ahora sí, Andrés y Alejandro, muy buenos días, que por fortuna estamos hablando de esto y estamos siendo conscientes de esto en todo lo que llamamos la cadena de valor, desde el que produce y oferta hasta que el que consume. ¿Hablar de qué? Hablar de sostenibilidad. Unos temas que estaban hasta hace prácticamente 10 años pues vedados, ¿no? Sí, hola, muy buenos días. Bueno,
De antemano, muchas gracias por atender esta invitación. Para nosotros realmente hablar de sostenibilidad también es hablar un poco como de la historia de Alado. Digamos que este tema, Alado ya cumple este año 15 años y nosotros lo empezamos a plantear desde la academia. Realmente el proyecto de Alado inició con una inquietud de Alejandro y mía en temas de sostenibilidad. Entonces fue un proyecto académico que presentamos en la universidad ya hace 15 años, cuando digamos la palabra sostenibilidad no estaba como tan metida en el lenguaje, y empezamos a realmente como a identificar qué podíamos hacer sobre el tema de la sostenibilidad. O sea, como que, y esto de qué habla, cómo podemos aportar, porque yo creo que de ahí va mucho el tema de la sostenibilidad, y es tener como conciencia. Entonces empezamos a trabajar con materiales reutilizados, nos íbamos a Coltejera, a Fabricato, a ver qué desperdicios habían, y empezamos a construir con eso prendas, y así fue como inició Alado, siempre como con la inquietud de cómo responder y de cómo realmente hacer de la moda algo más consciente y que genere respuestas. ¿Cuánto han cambiado los tiempos desde hace 15 años, como nos está contando Andrés Restrepo, ahora para abordar como empresarios y creativos lo que llamamos el diseño por la sostenibilidad, las famosas siglas del D4S? Y le quiero preguntar a Alejandro González, porque ambos han estudiado artes, son socios en Alado, pero con énfasis distintos, porque Andrés en el diseño de vestuario y Alejandro en el diseño de producto, ¿no? Básicamente. Ah, no, se me confunden a veces. Y Alejandro en esta otra área. Y fíjense que menciona a Andrés una palabra que tiene que ver con la conciencia. Esa conciencia vino de la academia y la experimentaron inmediatamente desde Alado, o la pudieron fortalecer desde otros procesos que estaban ejerciendo otros, porque es bien interesante para hablar de diseño por la sostenibilidad entender de dónde nace el prurito de querer hacer las cosas diferente. Claro, yo pienso que desde que nosotros estudiamos artes plásticas hace ya mucho tiempo, nosotros el arte como esta disciplina madre de la creatividad, lo que hace es abrirte las posibilidades, nunca te da límites. El arte nunca te está diciendo llega hasta acá, está hasta este punto, sino que él se puede meter entre cada rincón de cada disciplina creativa y hacer parte de él y preguntarse todo el tiempo por su hacer, que pues desde la contemporaneidad el arte siempre se ha preguntado como, bueno, nosotros ¿por qué hacemos arte? ¿Para qué hacemos arte? Desde que la fotografía de alguna manera se hizo, pues entonces el arte se preguntó, bueno, entonces ya nosotros ¿qué vamos a hacer? Entonces un poco esa misma reflexión del arte la aplicamos al diseño, y es, bueno, tú eres un diseñador y entonces solo estás aquí para hacer cosas bonitas, ponibles, para cubrir el cuerpo, o tienes otros devenires en tu hacer, hay otras posibilidades, tú debes leer el entorno, porque al final estamos unidos a la moda, y la moda es lo que se ve del momento en el que estamos. Entonces preguntarnos por lo que está pasando en el momento y cómo podemos proyectarlo como diseñadores. Digamos que a efectos de la sostenibilidad para creativos como ustedes, uno pensaría, y lo formulo más como una inquietud, una pregunta, es que el tablero famoso de inspiración, ¿no? El mood board, eso que se aprende desde la universidad a construir con referencias visuales, fotografías para aterrizar las paletas de color, los materiales inclusive, por supuesto la construcción de estéticas. Hoy en día ese tablero de inspiración, si tuviéramos que responder al tema de sostenibilidad, que es el título de esta charla, que dice la sostenibilidad como fuente de inspiración y eje de creación, yo he hecho el ejercicio antes de venir a esta conversación de decir, ¿qué pondría uno en ese tablero de inspiración? Pensando ya como empresarios del siglo XXI, encarados a la exigencia de la sostenibilidad. Intentemos hacer o componer qué elementos tendría ese tablero de inspiración para ustedes.
Mira que nosotros hemos hecho ese ejercicio y siempre lo hacemos. Y un mood board de al lado siempre empieza con noticias de un periódico, siempre. Entonces, digamos que la colección pasada, que es una de las piezas que Alejo tiene puesta, empezó ese mood board hace más o menos 2 años con noticias de la deforestación en la Amazonía. Entonces empezamos a leer y obviamente uno empieza a consumir ese tipo de información y empezamos a documentarnos antes de llegar a una paleta de color, antes de llegar a un tema, incluso empezamos a estudiar qué está pasando, ¿cierto? O sea, hacia dónde estamos mirando y cómo podemos nosotros desde nuestra disciplina, desde nuestro hacer, responder. Entonces, yo creo que a tu pregunta yo respondería que, claro, hace falta, y complementando lo que decía Alejo, tener conciencia de dónde estamos. Y hoy en día las noticias, claro, lo abordan a uno de una manera inimaginable. ¿Y cuáles serían? Y es parte de la inspiración, además. Sí. Bueno, vamos a ahondar un poquito en relación con las colecciones, porque la selección de noticias no es tan obvia. Estamos hablando de cara a la sostenibilidad, tenemos el tema ambiental, sí, claro, tenemos los desastres, digamos, laborales que acontecen en muchas industrias que no están cumpliendo con reglas de protección laboral, pero tenemos también pues los impactos económicos, por supuesto, y todo eso va encadenado. ¿Qué tipo de noticias seleccionan hoy en día? Pues mira, nosotros realmente siempre estamos indagando. Yo leo muchas revistas científicas, me encantan las revistas científicas, siempre estoy como ahora pues digitalmente las sigo a todas y me fascina como ver qué está pasando en la ciencia, ¿no? Y entender un poco como la ciencia también desde la forma como estamos modelando el mundo, ¿no? Y empezar también a dar respuestas desde lo que yo hago, ¿cierto? Y obviamente la información, ¿cierto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allá? Los fenómenos sociales que estamos viendo, qué está pasando con las migraciones, todo este tema de las migraciones a Estados Unidos, qué está pasando con la gente. Entonces yo creo que es la información, pero que el diseñador de alguna manera tiene como la capacidad de clasificarla, ¿no? Y ordenarla en su mente y poder a partir de eso construir. Y es un poco como el ejercicio que hemos hecho, ¿cierto? Como orientarla a que de pronto nos pueda dar unas respuestas a nosotros desde la disciplina. Y yo quisiera complementar también que yo lo llamo como el pecado original del diseñador, y es como con lo que nacemos, y esta es una industria que es de las más contaminantes, el tema textil es uno de los más contaminantes del mundo, entonces como que somos diseñadores, nos investimos de esta disciplina, pero detrás tenemos este crimen a la humanidad. Entonces yo siento que el tema ambiental de por sí ya, desde que tú te haces diseñador, tienes esa carga y tienes que afrontarla y entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta, ¿cierto? Pues para contribuir a entender qué significa el enfoque D4S, es el diseño para la sostenibilidad, y entender cómo lo hacen los dos diseñadores, los dos creativos de al lado, que además son empresarios. Vamos a poner en el mood board, en ese tablero de inspiración, con base en las colecciones, que se implica también un recorrido por esos 15 años de historia empresarial. En terracota, ¿cuál fue la noticia, la idea y lo que melló más la conciencia de ustedes para hacer esa colección? Bueno, terracota fue, digamos que la primera colección donde nos metimos a trabajar una técnica artesanal. Pero esa colección pues se remonta a la colección Destierro, porque una colección siempre está hilada con la otra. Entonces, Destierro hablábamos sobre la problemática de las migraciones y nos dimos cuenta que parte de la consecuencia del fenómeno de las migraciones era que se abandonaban las técnicas ancestrales. Entonces, particularmente conocimos una comunidad en Verachamí, en Jardín, Antioquia, donde muchas de las personas que habían sido desplazadas por la violencia eran ceramistas y ya no estaban ejerciendo la técnica de la cerámica porque pues obviamente tú vienes de tu municipio, te instalas en la ciudad, ya no tienes el contacto como con el material, con el barro, ya no puedes ir al río. Entonces digamos que esa colección de Destierro nos abrió un camino, es decir, bueno, hay una problemática que es las migraciones
pero ¿cómo podemos responder desde el diseño nosotros a que ese fenómeno de, digamos, como el desarraigo de las técnicas ancestrales no siga ocurriendo? Entonces es volver a conectar con la técnica ancestral. Entonces llegó Terracota y fue una colección que trabajamos con Pamela Carupia, tú bien la conoces, una indígena trans de la comunidad de Verachamí, y fue reconectarse con el hacer, fue reconectarse otra vez con la cerámica. La comunidad siempre ha trabajado el tema de las chaquiras, pero estas chaquiras pues son en piedras de vidrio. Nosotros empezamos a hacer como un taller con ellos de volver a hacer la chaquira en barro, de volver a conectar con el material, de volver al río y buscar el barro, de volver a hacer piezas, a construir piezas, y a ver nosotros como diseñadores cómo podíamos entregar eso a una colección textil. Entonces empezamos a explorar el tema del barro desde la fotografía, a hacer estas huellas y estos vestigios que va dejando el barro en todo el proceso de construcción de una pieza de cerámica, que va desde el amasado, la quema, la pintura. Y empezamos a conectar también con el Carmen de Viboral, porque digamos que a pesar de que el Carmen es una técnica muy reconocida, sentimos que tenía un valor muy especial, era la técnica pues como de la pintura. Y empezamos a plasmar con artesanos eso en los vestidos, y así fue, una cosa va llevando a la otra. Digamos que todas las colecciones están conectadas por un mismo concepto, pero siempre en el camino vamos buscando como respuestas y maneras como de ir integrándolo todo. No sé si Alejo quiere complementar algo acerca de Terracota. No, y yo siento que lo bello también es lo que se planta. O sea, no hacemos grandes cambios en una comunidad, pero cuando una sola persona de esa comunidad se interesa por nuestro proceso, lo primero es que nosotros nunca la abandonamos. Esa persona sigue siendo parte de lo que al lado siempre piensa proponer, y ya luego les contaremos que tenemos unos proyectos, unos puntos de venta donde esos proyectos ya empiezan a tener un factor comercial, porque obviamente si estos proyectos no tienen esa viabilidad comercial, entonces no hay manera de sostenerlos. Entonces, por ejemplo, con Pamela es muy lindo porque ahora la tenemos en nuestro proyecto en El Retiro, donde ella vende sus productos, y pues es un caso muy bello hablar de ella, porque la conocimos siendo una persona callada, se nombraba por su nombre de hombre, ¿cierto? Y cómo ese proceso con ella de ir mostrando que a través de eso ella se podía empoderar y podía empoderar su condición. Entonces ella ahora pues se acaba de ganar un premio de Mujer de Antioquia. O sea, ella nos llama y nos dice: miren todo lo que he construido desde que ustedes fueron, ¿cierto? Pero son pequeñas cosas que van pasando que uno realmente siente que ahí ya hubo un cambio, ¿cierto? A este ejercicio público que estamos haciendo aquí, de entender cómo dos creativos elaboran su tablero de inspiración, en este recorrido por las colecciones que nos permita conocer la compañía, voy a incorporar otro factor, que es un glosario. Voy a formular una serie de palabras que hemos seleccionado sobre la sostenibilidad. Las estamos oyendo todo el tiempo, pero para que no queden en las definiciones planas o panditas o simplemente generales, que corremos el riesgo de perdernos, incluso de escucharlas tanto que perder casi que el sentido de su verdadero significado. Y vamos a aterrizar esas definiciones aquí con Andrés y Alejandro. Es un ejercicio creativo en vivo. Vamos a continuar en este tablero de inspiración con la colección Destierro, aunque la habías tocado levemente ahorita, Andrés, en Terracota. ¿Cuál fue la noticia? Si podemos ahondar un poco en aquel fenómeno de la migración que les consumió a ustedes un par de años de investigación, de cifras, de entender el contexto de la migración no como un fenómeno netamente global, local, y en Antioquia y dónde se estaba produciendo, qué cargaba la gente cuando tenía que migrar obligatoriamente y cómo se tradujo eso en una colección. Porque aquí viene un capítulo del glosario que me parece importante que lo rescatemos, que es el de materias primas sostenibles, que tuvo mucho que ver con esa colección. Bueno, sí, la noticia evidentemente fue 6 millones de desplazados, generó el conflicto en Colombia.
Entonces, a partir incluso de esa cifra empezamos a repensarnos nosotros, ¿cierto? Y sobre todo en repensarnos en pensar y en proponer y en decir, esto de alguna manera hay que darlo a conocer. El fenómeno de la moda, digamos que se ha alejado un poco como de estas realidades y yo creo que son necesarias para abrir el debate, ¿cierto? Para abrir el debate, para sensibilizar y también para cuestionar. Era un ejercicio más de creación, ¿no? Entonces, digamos que ahí en Destierro empezamos a plantear la pregunta por los materiales, ¿cierto? ¿Qué pasa con los materiales, con las materias primas? Cuando hicimos la observación y la investigación de cómo era el fenómeno de desplazamiento, nos dimos cuenta que las comunidades o las personas, los campesinos, cuando tenían que abandonar su casa, siempre se llevaban el colchón. Era porque es como, nos decían, es que es como llevarme un pedacito de mi casa. O sea, si yo llego a donde sea, pero tengo donde dormir, digamos que es lo que la gente más cercano tiene a su idea de hogar, ¿cierto? Y empezamos a ver y a investigar el material del colchón, ¿cierto? Y nos pareció súper particular porque todos yo creo que lo hemos visto y seguramente aquí en Colombia Texaver estará la fábrica que hace también esa tela tan conocida, que es la tela blanquita y azul de rayitas. Y realmente nos dimos a la tarea de investigar esta tela de dónde se hace, porque sabíamos que era nacional, sabíamos que se producía aquí en Medellín, pero no conocíamos los talleres. Y nos dimos a la tarea de investigar sobre este telar, sobre este taller, y nos dimos cuenta que era un taller bastante interesante porque también estaba procesando fibras recicladas. Entonces, como te contaba ahora, una cosa fue llevando a la otra y nos dimos cuenta que también ahí había una oportunidad de trabajar el tema de sostenibilidad desde lo ambiental, involucrando fibras recicladas. Ese es el taller donde actualmente hacemos estas telas, que son las telas de PET reciclado combinadas con algodón reciclado. Y es un taller que queda aquí mismo en Medellín y no lo sabíamos. Entonces, lo bonito de esto, lo bonito del ejercicio creativo es que también nos permite tener conciencia de dónde estamos, ¿cierto? De dónde estamos ubicados, de nuestro entorno, de que aquí fabricamos telas, de por qué esa tela tan simbólica y tan representativa que tiene un poder desde el objeto mismo, también tiene una historia técnica y productiva que hace parte, digamos que de nuestra cultura textil en Medellín. Entonces fue muy bonito como reencontrarse también con los materiales de siempre, pero proponer innovaciones y empezar a investigar a partir de ellos, a partir de esos mismos telares, de esas mismas técnicas y elaborar discursos completamente nuevos que tienen que ver ya con la sostenibilidad, que tienen que ver ya con el desarrollo de fibras más interesantes que puedan realmente aportarle al tema medioambiental. Entonces, fíjense como un fenómeno cultural, sociológico, devenido en un hecho informativo, en manos de dos creativos que tienen una mirada puesta en lo local, en el ámbito que los rodea, donde hay historia, donde hay comunidades culturalmente diversas, donde hay biodiversidad, donde hay una industria, porque Medellín, epicentro, ¿verdad?, de la industria textil colombiana, y llegan a resolverlo a través de una colección. Esos saltos a veces no son tan obvios en el tablero de inspiración, se hacen casi de manera intuitiva o a veces no se hacen. Y ese es el gran riesgo y la razón de ser de por qué los estamos conversando. Porque voy a apelar al Alejandro González docente. La metodología a nivel en Alado en este momento, en relación con estas colecciones, ya tiene que ver con unos pasos que incorporan estos factores, me imagino, y donde en el caso de las materias primas, pues ustedes están teniendo hoy en día un cuidado con respecto al ciclo de vida de los recursos finitos. ¿Cuál es el énfasis real que están haciendo hoy en día con los materiales de Alado, en las líneas que manejan, en novias y en las colecciones? Sí, me parece interesante que lo pensemos desde lo comercial, porque a veces se piensa que estos temas como que no son posibles para lo comercial y que solo hacen parte pues como de los nuevos conceptos, las macrotendencias y las tendencias del momento, y no, realmente se puede aplicar en el día a día
de una empresa. Te voy a comentar una experiencia, por ejemplo, con las novias, que uno diría, uy, qué difícil. Pues claro, son materias primas de alto valor, traídas de afuera, ¿cierto? Que uno diría, bueno, ¿cómo podemos meter en este universo que es tan un poco fancy, ¿cierto? Este tema de la reutilización. Por ejemplo, nosotros recibimos vestidos, por ejemplo, de las mamás de las novias que se van a casar, y es uno de los ejercicios que ya hemos aplicado mucho y la gente sabe, y por eso va al lado. Y dice, mira, este es el vestido de mi mamá, fue el vestido de mi abuela, y yo quisiera que este vestido también fuera el mío, pero obviamente pues las siluetas y las formas ya no son las actuales, y pues no sería capaz de ponerme este vestido como está. Entonces es muy chévere porque nosotros hacemos todo un destroce de la materia prima y la convertimos en un vestido totalmente actual. Entonces mira la manera de reutilizar desde un ejercicio que uno diría pues es un poco imposible, ¿cierto? Pero mira, y la persona queda totalmente feliz porque claro, es ese mismo vestido aplicado en otro nuevo vestido, pero que tiene la energía y la esencia de ese vestido que se pusieron 2 generaciones antes. De hecho, ustedes tienen el proyecto al lado RE, ¿no? El RE, que es el Reuse, Rescue y Refined, ¿no? ¿Cómo se formula, a qué apela cada una de las palabras desde al lado? Bueno, reusar viene realmente también como de esa idea de lo que estaba contando Alejo, de cero desperdicio, o sea, cero desperdicio nosotros como compañía, pero también digamos como nuestro compromiso con los clientes, ¿cierto? O sea, entonces si tú tienes, por ejemplo, una prenda de al lado que te gustaría customizar, reusémosla. Si tienes, me acuerdo que en la pandemia hicimos un ejercicio súper interesante con Gloria Saldarriaga. Gloria nos mandó pues porque todo el mundo tenía mucho tiempo, y las primeras semanas de la pandemia la gente lo que hizo fue organizar el closet. Y nos decía, chicos, tengo un montón de ropa, no sé qué hacer con ella, la donamos. Y yo, no, mándenosla, nosotros la convertimos en otra cosa, ¿cierto? Y no hubo 1 centímetro cuadrado de ninguna de esas piezas que no tuviera una nueva vida. Entonces ahí queda como también ese reusar, ¿cierto? Y continuamente estar atentos a los materiales y buscarles, digamos, un destino, una reencarnación en otra cosa, que se puedan usar, que puedan conversar con las tendencias actuales, pero seguir existiendo y alargar el ciclo de vida de los productos. Cuando hablamos de reencontrar, hablamos mucho de reencontrarnos como con el territorio, ¿cierto? Digamos que, y vuelvo también a las colecciones de al lado, porque nosotros, por lo menos yo, no conocía mucho de mi país, ¿cierto? Yo nací en Medellín, soy de Envigado y toda la vida he vivido acá, pero tristemente, y siempre y yo creo que muchos de los que estamos aquí, muchas veces hemos salido más fácil afuera que ir a un municipio. Y así que también es una consecuencia de la violencia. Nosotros no conocíamos Antioquia, nos daba miedo salir de Antioquia. Entonces ese reencontrar viene de redescubrir nuestra propia identidad como individuos, pero también de hacerlo con la marca y cómo empezar a conectar con el territorio. Entonces empezamos a recorrer Antioquia, empezamos a ver qué hay, vamos al Carmen, vamos a Urrao, vamos a Turbo, vamos a Don Matías, vamos a Sonsón, conozcamos qué es lo que hay. Entonces reencontrarnos con lo nuestro, con nuestra identidad, pero también con la técnica. Bueno, vamos a ir ahora a un tema muy capital para ser sostenible desde el punto de vista del diseñador, que tiene que ver no solamente con el buen aprovechamiento de los materiales, sino cómo luego establecer todo un relacionamiento con los equipos de trabajo, en el caso de al lado en particular, en este territorio amplio que ya es Antioquia y las comunidades artesanas, que derivó en un proyecto llamado Antioquia es Mágica, que ahí lo que quiero resaltar es que reflexionemos para ese tablero de inspiración sobre la palabra comercio ético. ¿Cómo establece un diseñador que es consciente no solamente de los materiales con los que está trabajando, intentar que haya un desperdicio mínimo,
acoplar unas ideas que le preocupan y que las puede volver y transformar a través de los hechos creativos para hacer valer o hacer resaltar algo en particular. ¿Cómo llegar finalmente con las comunidades a tener una relación comercial que se apoye en, ahora se llama comercio ético más que comercio justo, porque apela justamente a la conversación entre dos que probablemente parten desde lugares diferentes y hay que ponerse de acuerdo fundamentalmente? Entonces, hablemos de comercio ético aplicado a las colecciones. Bueno, yo creo que el comercio justo pues se vale en nuestro caso no solo como de una transacción justa, ¿cierto? Que es digamos como lo que estamos habituados y en este glosario de pronto uno lo puede entender más de esa forma. Nosotros siempre hemos apelado al reconocimiento. El reconocimiento es fundamental porque ¿qué pasa en el ejercicio creativo? Muchas veces el diseñador usa la técnica, pero él es digamos como la figura, ¿cierto? Aquí se ha tratado de ser muy responsables con quién está detrás de cada cosa, quién la hizo, cómo se hizo y dónde se hizo. Esa es parte como de la estrategia de cómo abordamos nosotros, digamos, esa ética a la hora de trabajar. No con eso estoy diciendo que lo hagamos bien, yo creo que este es un proceso donde se generan continuos aprendizajes, también nos hemos equivocado, no hay un manual para esto, pero yo creo que si hay conciencia y hay respeto, podemos trabajar juntos. Siempre empiezan a aparecer palabras como apropiación cultural, empiezan a aparecer, digamos, como una serie de cuestionamientos que obviamente inciden en el trabajo, pero que yo creo que en la medida en que la comunidad tenga la disposición, el diseñador tenga la disposición y estemos aprendiendo juntos y empecemos a caminar un camino juntos de construcción, de unión y de equipo, se pueden ir librando todas estas batallas, por así decirlo. Entonces, digamos que esa relación de la comunidad siempre va a partir, uno, del reconocimiento, o sea, de saber quién está detrás del producto. Digamos que nosotros lo hemos hecho, si tú vas a una de las tiendas de nosotros, en el Retiro, por ejemplo, está un hablador con la foto de la persona que hizo el producto, explicando brevemente quiénes están detrás, cuáles son las personas involucradas. Siempre sacamos un manual complementario a la colección, que tú lo has visto, es una revista que nos tomamos el trabajo de hacer, donde elaboramos el perfil de cada comunidad, muy juicioso, haciendo como la investigación de quiénes hay detrás para darles el reconocimiento, porque realmente es importante. Y obviamente el tema del pago justo, ¿cierto? El tema del pago justo pues tiene que ver obviamente con la legalidad del pago, o sea, que obviamente tiene que haber unos fundamentos legales, una hora labor, cuánto está la hora labor en Colombia, cuánto es un coste adecuado de los materiales, y en la medida en que uno va construyendo como esas relaciones, que todas esas cosas se van, digamos que fortaleciendo y se van madurando, y ahí es donde podemos realmente hablar como de esa ética del producto. Pero yo pienso que fundamental, antes de hablar incluso como del valor o del valor comercial, hay que hablar del reconocimiento, y eso pues para nosotros es súper importante. Y un poco para complementar, eso de alguna manera sería justo, pero a mí me gusta un poco esa separación que hizo Andrés entre justo y ético. Ético yo creo que va hasta un poco más allá. Lo ético, digamos que podría, en el caso de lo que estamos diciendo de los artesanos, es, bueno, justo podría ser hasta pagar lo que es, ¿cierto? Mostrar al artesano, pero ético también es. Entonces yo hago una colección con esta comunidad y de pronto, listo, ya la hice, bueno, vamos a seguir otro tema, vamos a seguir otra comunidad, vamos a seguir otro hacer, porque es muy fácil para el diseñador eso, como seguir, y la moda te va llevando a otra y a otra y a otra posibilidad, ¿cierto? Yo siento que lo ético también es permanecer con esa comunidad, seguir pensando cómo proponer y ayudar, ya sea que no se saque una colección, pero bueno, yo como marca que hice una conexión tan bella con esa comunidad, ¿cómo puedo seguir trabajando con ellos? Yo creo que ahí sí realmente está lo ético, donde permanecer. Sí, eso realmente me encanta que Alejo lo haya mencionado, porque incluso cuando hablamos de ética, yo pensaría que no es solo colaborar, ¿no? También es compartir y co-crear. Entonces,
nosotros lo que hicimos y el ejercicio como partido es, ok, hagamos estas piezas, ¿cierto? Que de pronto nosotros vamos a usar para alado, pero entonces estamos utilizando un conocimiento. Ahora bien, vamos a hacer el ejercicio a la inversa, utilicen ustedes nuestro conocimiento. Entonces, digamos que el apoyo, digamos, o el trabajo con las comunidades, y aquí entra muy claramente el proyecto de Antioquia es Mágica con la gobernación, es qué vamos a hacer con los proyectos de cada comunidad. ¿Cómo vamos a hacer para que esos proyectos no solo se vuelvan un insumo para el diseñador, sino que también ellos tengan oportunidad de hacerlo y de gestionar su propio modelo de negocio, su empresa o su taller artesanal, ¿cierto? Es que uno de los capítulos que implica, digamos, el rol del diseñador en este mundo, digamos, en este mundo sostenible, que ha de ser sostenible, tiene que ver con la selección de sus coequiperos en el trabajo. Y fíjense que en el trabajo creativo uno pensaría que es la persona simplemente que tiene el talento, que tiene las habilidades técnicas para resolver, pongamos, a través del vestuario, pónganse cualquier categoría de la moda, a través de los accesorios, a través de los zapatos, una propuesta que dé rienda suelta a su creatividad, que sea comercialmente viable y que sea respetuoso, digamos, que no genere huella perniciosa, por lo menos en el capítulo ambiental, en un mínimo, ¿sí? Hay que ir mucho más allá de eso, y es pensar que el nuevo diseñador o el nuevo empresario de moda o la persona que quiere asumir este reto de la sostenibilidad tiene que estar pensando en el equipo de trabajo. ¿Con quién me voy a unir? En Antioquia es Mágica, para los que no hayan conocido el proyecto, resaltarles que hay un factor muy interesante, como una compañía pequeña como Alado, pero con trayectoria de conciencia sobre el territorio y un reconocimiento a las técnicas y a las materias primas artesanas, consigue apelar al sector público con la gobernación para poner en marcha un proyecto comercial que cubre distintas comunidades artesanas de la región antioqueña. Es decir, eso se llama un modelo de negocio que podría ser perfectamente exportable a los 31 departamentos restantes. Guajira es mágica, Cundinamarca es mágica, y el ojo de pronto hay que tenerlo ahí. Cómo el diseñador es capaz de poner en marcha todo un gran proyecto que tenga un impacto en la región. Me parece muy interesante como que nos planteemos los diseñadores ahora no como esta palabra de un diseñador de vestuario, diseñador industrial, sino que somos unos directores creativos. Cuando uno se piensa como un director creativo, todo esto que estamos hablando tiene sentido, porque es cómo yo puedo dirigir un proyecto creativo, llevarlo a cabo, no importa cuál sea la técnica, no importa cuál sea la comunidad artesanal, industrial, institucional, ¿cierto? Entonces, cuando uno se piensa como un director creativo, todas estas cosas son posibles. Miren que hay dos palabras más para el mood board que me gustaría que compartiéramos la experiencia de Alado. Una en la de reciclaje, ya nos ponía Alejandro un ejemplo, pero la otra es la del suprarreciclaje. Cuando se recicla, no para dejar el elemento como era, que era el caso que nos ponía Alejandro, un vestido de novia que ya no se usa, se recicla con un rediseño, pero queda como un nuevo vestido de novia o como otro vestido, simplemente. Pero este concepto del upcycling, del suprarreciclaje, nos lleva a otro territorio que es otro, digamos, exige un esfuerzo diferente, y es pensar cómo reciclando el material, lo que puede ser basura y se logra transformar, se convierte en un objeto de más alto valor. Voy a poner un ejemplo yo antes de que se me adelanten ellos, y no sé si me voy a equivocar. Esa piedra, eso podría ser un ejercicio de upcycling muy interesante. No sé si te puedas parar y se lo puedas mostrar un poquito al público. Ese tiene que ver con el territorio y tiene un componente poético, pero el upcycling, de todas formas, y quiero que contribuyan con otro ejemplo, simplemente estaba apelando a ese por el simbolismo que tiene la colección del río. ¿Qué tipo de upcycling
ha cometido Alado y han logrado buenos resultados? Yo creo que nosotros hemos abordado el ejercicio desde muchas aristas, muchísimas. Tienen más relacionadas con el iCycling, otras no tanto, pero digamos que siempre ha estado la pregunta porque también es un proceso que está en construcción. Lo primero es que nosotros tomamos una determinación, digamos que en el taller nosotros no cortamos nada a máquina, todo se corta a mano, porque entendimos que ahí hay una oportunidad, ¿cierto? De un textil, convertirlo, un pedacito de un textil bajo el mismo principio como de colcha de retazos, convertirlo en otra cosa. Incluso las muestras muchas veces pasan como esta muestra no salió, se corta, se pica y se vuelve otra cosa, pero el cero desperdicios. Digamos que ahí tocamos una arista como del tema, hablándolo pues como en un poco más macro. Pero también está incluso desde el proponer modelos de negocio que hagan clic con esto. A mí me encanta porque, por ejemplo, ayer nada más y nada menos fue una cliente y me dejó todas las prendas que tenía de Alado en la tienda y me dijo, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cierto? Y eso es súper interesante porque eso le genera a uno una cantidad de retos, porque mi compromiso no llega solamente cuando suena la registradora y el cliente se lleva la prenda. No, mi compromiso llega con ese producto como empresario hasta qué va a pasar con él cuando el cliente ya no lo quiera, ¿cierto? Y yo creo que ese nivel de conciencia lo tenemos que tener todos los que estamos en esta industria, ¿cierto? Nosotros nos debemos hacer responsables incluso del producto cuando ya no es nuestro. Y yo decía, ay Dios, mándelo. Pues aquí yo creo que entra en juego también el tema de la creatividad. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿En qué lo vamos a convertir? Y esto realmente pues toca las fibras de la creatividad porque pues primero supone un reto creativo convertir eso en otra cosa, no desperdiciar nada, pero realmente es lo que a nosotros nos motiva y nos mantiene despiertos, ¿cierto? Como que realmente siempre estamos alimentando la creatividad, pero la creatividad basados en esta conciencia y también en responder a las necesidades de la gente, ¿cierto? Porque pues si tú eres una ejecutiva, trabajas en un hotel pues, y tienes que cambiar de ropa diariamente, pues hay una necesidad. Está en manos de nosotros como creativos responder y empezar a crear productos nuevos que suplan las necesidades, pero generando obviamente el mínimo de impacto en esto. Y eso es bien importante. Lo otro es que obviamente está el tema de un modelo de negocio que se adapte a esto. Nosotros, por ejemplo, los vestidos de novia, la gente los usa una sola vez. Nosotros les decimos, oiga, no, tráiganlo, nosotros se lo ayudamos a vender. A nosotros nos buscan todo el tiempo para vender vestidos de novia. Entonces traigan su vestido de novia, nosotros se lo vendemos a alguien que de pronto no puede pagar el precio full de un diseño a la medida, ¿cierto? Entonces nosotros se lo ayudamos a vender. Entonces una manera también de comprometerse con el producto hasta el final, ¿cierto? ¿Cómo concilian, Alejandro, el concepto de consumo responsable con la viabilidad del negocio? ¿Quieres que tu cliente no compre tanto, que siga comprando y fidelizarlo, o que se incorpore eventualmente a una cadena de circularidad que impone el propio negocio? ¿Cómo lo resuelven ustedes? Realmente nosotros lo que queremos es que nuestras prendas tengan un valor tan alto desde el diseño que las personas realmente no lo quieran botar. O sea, que la prenda pueda perdurar porque no es una cuestión de tendencia. O sea, esta prenda, por ejemplo, la puedes ponértela en 10 años y creo que va a tener la misma validez, va a tener el mismo, como el saber hacer, va a tener la historia de lo que en ese momento quisimos comunicar. Entonces yo siento que al final es convertir un poco las piezas de nosotros en piezas de arte, y el arte se escapa un poco de la tendencia, de la moda, y cuando tú valoras una prenda de Alado, realmente lo que pasa es eso, es que no la quieren traer para que nosotros volvamos a hacer algo. A intervenirla, de acuerdo. Y vamos a cerrar con el capítulo de patrimonio cultural, que es parte del glosario y que forma parte de ese tablero de inspiración del diseñador que aspira a trabajar en el D4S. Tenemos aquí un sombrero y también un poco el ejemplar precioso que me han prestado aquí para llevar puesto, que habla mucho del país
y habla de esa labor que se pueden hacer desde las marcas de moda por proteger el patrimonio. Fíjense que estamos en plena Semana de la Moda de París, no sé si han visto por las noticias, se ha vuelto viral pues un tema convertido en escándalo, como sucede hoy, con el desfile de Elsa Schiaparelli, de la marca Schiaparelli, de la diseñadora italiana. Pues ahora está en manos de un grupo de capital privado y no hacen las cosas que yo creo que hubiera permitido la señora Schiaparelli, pero bueno, ella está muerta. El caso es que en el desfile en París han presentado una colección de vestuario acompañado de grandes accesorios que venían siendo las cabezas de animales africanos. Cabezas no disecadas, por supuesto, y estoy segura con un trabajo de un nivel de manualidad absolutamente exquisito, propio de la casa Schiaparelli. Pero culturalmente están mandando un mensaje que no creo que haya sido ninguna ingenuidad y muy controvertido, ¿no? La Semana de Moda en París luciendo o haciendo apología a la cacería de animales salvajes en extinción, además de un continente que en últimas no tiene ni voz ni voto en ese desfile, ¿no? Queda todo como con los vasos incomunicados. Entonces, con razón se ha vuelto controvertido, pero pongo el ejemplo de esto porque cuando hablamos de patrimonio cultural, uno puede contribuir al patrimonio cultural, uno puede contribuir a sumar y no a restar de maneras muy distintas. Entonces, hablemos del patrimonio cultural para cerrar esta conversación y reivindicar en la biodiversidad, pero la diversidad cultural colombiana, qué es lo que ustedes han encontrado y cómo se resuelve, por ejemplo, en una pieza como un sombrero. Otro punto de partida para muchos empresarios que quieran saber cómo en su gran tablero de diseño por la sostenibilidad pueden incorporar esto. Bueno, yo creo que el patrimonio cultural realmente, pues volvemos otra vez al tema de la conciencia, ¿cierto? Es un tema que hay que coger con pinzas porque realmente puede caer uno en el irrespeto al propio patrimonio cultural. Pero también está el tema de generar oportunidades, ¿no? Entonces, digamos que en el caso nuestro, el ejercicio siempre se ha basado en decir, a ver, es que parte del peligro que tiene el patrimonio cultural desde el objeto en Colombia es el riesgo de desaparecer por una falta de oportunidades comerciales hacia los productos y a los productos, ¿cierto? Generar como ese valor que le permita integrarse a mercados, ¿cierto? Y yo creo que ahí el diseño y la creatividad son claves. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se trata simplemente de usar la técnica, ponerla en un producto y comercializarlo. Se trata de generar con esto todo un tema de oportunidad de desarrollo de las comunidades a partir de lo que tú estás haciendo y de lo que ellos están haciendo. Pero es rescate y protección en la medida en que, por ejemplo, si hablamos de materia prima en estas piezas, tienes la fibra vegetal de la iraca, Así. Tienes, bueno, digamos el algodón, que no es un algodón orgánico ni sembrado aquí en Colombia, porque es un algodón importado y con algo de poliéster, ahí no tenemos materia prima, pero tenemos técnica, que es la paleteada, por ejemplo, guayú, Sí. ¿cierto? Y el tejido de cestería prehispánico. A eso me refiero, la protección del patrimonio que se puede manifestar a través de una pieza. Me gustaría, Alejandro o Andrés, que nos hablaran del relato cultural que además incorporan en las piezas, que es bien interesante. Sí, el relato pues es una historia muy simple porque realmente es lo que vivimos todos los días cuando viajamos y cuando vamos a los lugares. Este, por ejemplo, pues es un sombrero hecho en Aguadas, Caldas, es el sombrero pues aguadeño tradicional. Tiene aquí esta pieza que es una tira pues de telar guayú, ¿cierto? Una gasa, como la llaman ellos. Y adicional pues tiene acá unas piezas de crochet que son hechas por las mujeres tejedoras de la memoria de Sonsón. Y estos son los famosos quitapesares. Es un grupo de víctimas que ha desarrollado pues estos muñequitos en un proceso donde han trabajado pues como el tema de contar su historia. La historia pues como del quitapesar tiene que ver con el hecho de tú le cuentas a este muñequito tus tristezas y él de alguna forma cuando lo pones debajo de la almohada, según pues como la tradición de ellas, se lleva las tristezas, pero realmente ese es un proceso muy bonito de contar tu historia, porque pues, con el proceso cuando se trabaja con víctimas pues ellas cuentan, parte como del ejercicio es
hablar, ¿cierto? En principio a ellas les daba mucha pena hablar entre ellas, contar su historia, pero con los muñequitos y con el proceso que hicieron con una antropóloga de la Universidad de Antioquia, pues empezaron a contarle sus historias al quitapezar y fue ese proceso como de sanación. Entonces, digamos que todo el tema, incluso desde el valor simbólico del producto, obviamente porque un tema de patrimonio tiene un tema como de simbologismo, ¿cierto? De representación. Nosotros lo que hacemos es conjugarlo en unos productos que tengan una oportunidad comercial, ¿cierto? Porque parte como de lo que sucede es que estos productos, si no se venden, los campesinos simplemente dejan de hacerlo y prefieren irse a sembrar aguacate o a sembrar hortensia o realmente dirigirse a actividades que sean mucho más económicamente productivas. Entonces, el punto es que estos productos hay que incorporarlos, parte de proteger el patrimonio cultural es en darle esa viabilidad comercial, crear productos que sean sostenibles en el tiempo también y que permitan que estas personas pues generen ingresos. Entonces eso es lo que hacemos un poco como con las comunidades y con este tipo de productos, integrar, co-crear, colaborar y compartir y pues generar con esto oportunidades para todos. Bueno, muchísimas gracias. Se nos ha ido el tiempo muy rápido. El tablero de inspiración todavía tiene mucho espacio para ser cubierto. Le voy a dejar a Alejandro la oportunidad de que añada algo a ese tablero para irnos. Y yo les invito a visitar al lado, en su boutique en Vía Primavera, en la sede que tienen más de tienda más elaborada, más artística en El Retiro, en las redes sociales. Se van a encontrar que es una compañía además que ejerce una última palabra que yo sí la quisiera añadir a ese tablero, que es el de la transparencia, entendido de una manera muy particular en el caso de ustedes, ¿sí? Porque transparencia entendemos todos lo que es y lo buscamos en el diccionario, pero ¿qué significa en alado? Que son capaces de ser honestos en su capacidad de producción, que me parece muy interesante de cara al consumidor responsable. Son capaces de hacer tantas unidades de vestidos de novia, tantas unidades de accesorios, y eso va a permitir una trazabilidad inclusive en el manejo de recursos que ustedes tienen, que es una información que el consumidor final no está habituado a tener. Entonces, Alejandro, te dejo para despedirnos y añadir una última palabra, una última idea a ese tablero. Okay, bueno, nosotros el tema del número de piezas las tenemos muy medidas, primero porque no queremos convertir la empresa en una, pues eso está desde la esencia de lo que Andrés y yo hemos hablado como marca y como diseñadores, es que nunca hemos pretendido hacer una marca pues a un nivel grande, sino que siempre nos hemos querido concentrar que realmente todo lo que hagamos pase un poco por nosotros, porque eso es lo que un director creativo hace. Cuando se te escapa de las manos la mitad de lo que tu empresa está haciendo, es muy difícil realmente hablar de sostenibilidad, porque no sabes qué es lo que está pasando por otro lado de tu empresa. Entonces, como que nos interesa eso, y porque nuestros clientes realmente entienden el valor de la pieza única, de la pieza en pequeñas colecciones, ¿cierto? Entonces, al final eso es un poco también lo que nosotros hablamos, es una pieza arte, ¿cierto? Una pieza arte no tiene la capacidad de reproducirse masivamente. Bueno, lo podríamos llamar honestidad en la escala, que es otra manera de ejercer la sostenibilidad también, saber hasta dónde uno no va a llegar para no dejar de hacer otras cosas. Sí, claro, y el tema de la industria comercial, de la industria artesanal tampoco nos interesa, o sea, nos interesa realmente coger pequeñas comunidades donde podamos estar con ellos, trabajar con ellos, y no una cosa a escala donde ya el tema artesanal pasa a niveles totalmente diferentes. Muy bien, queda ese tablero abierto para ustedes, para que sigan dándole vueltas y pensando qué más añadirían. Muchísimas gracias.